me quiere decir algo. No, ya no, yo creo que vamos con... Bien, seguimos entonces, vamos a terminar con el tema de la tuberculosis, haciéndole dos preguntitas que seguramente el público siempre tiene interés en conocer. En primer lugar, ¿la tuberculosis es contagiosa? Y en segundo lugar, digamos, ¿cuáles son los rezagos que deja la tuberculosis en una persona, en un niño, digamos? En primer lugar hay que señalar que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa. Definitivamente se contagia. Y por eso es importante la detección precoz del primer tuberculoso. Porque de esa manera cortamos la cadena de contagio, curamos al paciente, pero a su vez evitamos que otros pacientes se contagien. En segundo lugar, la tuberculosis es una enfermedad sistémica. No solo ataca los pulmones. La tuberculosis, hay también tuberculosis extrapulmonar. Hay tuberculosis que puede atacar al cerebro, a la médula ósea, el famoso mal de Pot, los jorobaditos, hay el problema tuberculosis a los huesos, etcétera, etcétera. En consecuencia, la tuberculosis es una enfermedad sistémica y hay que tratarlo como tal. Ahora, deja secuelas, evidentemente. Cuando se sana un pulmón, deja secuelas, deja sus famosas cavernas ahí, que también en el futuro pueden ser colonizados por otras enfermedades, como son los hongos, ¿no? Sin embargo, el problema es tratamiento lo más rápido posible para que las secuelas sean menores. Cuando la enfermedad recién inicia, se trata y casi no deja secuelas. Pero cuando la enfermedad demora en su tratamiento, va dejando secuelas cada vez más invalidantes. Por eso es importante la detección precoz. Y sobre todo es importante también diferenciar desde el inicio de la enfermedad que es curable con los medicamentos que ya tenemos, de aquellas enfermedades que son resistentes a las drogas. Yo creo que en este punto, yo creo que el Ministerio ha dado un avance por el apoyo que se va a tener a nivel internacional para hacer la detección precoz en todo el país y a todos los pacientes detectados, a los 35.000 pacientes que sufren de tuberculosis en el país y a sus familias se les va a hacer esta prueba de detección de la tuberculosis resistente a drogas, de tal manera que con ellos se haga un tratamiento especial desde el inicio y no se pierda tiempo y se pueda mejorar su calidad de vida de estas personas. Una última preguntita al respecto. ¿El primer síntoma en un niño es el exceso de tos, digamos? ¿Puede ser? La tos, una tos persistente de más de 15 días, inmediatamente debe ser catalogada como sospechosa y inmediatamente tomarse la prueba de esputo, que es lo más importante. Ahora, evidentemente que las edades más frecuentes de tuberculosis en el Perú son los 15 y los 60 y tantos años, o sea, no es tampoco en los extremos en los niños, no es muy frecuente, muy pero evidentemente siempre hay que controlar. No es que no existan casos, sino los más frecuentes están en la edad precisamente llamada productiva, ¿no? en esta población. Y segundo tema, que los lugares que concentran el 60% de tuberculosis son Lima y Callao. Y luego las otras ciudades que tienen tuberculosis es sobre todo Loreto, Pucallpa, Madre de Dios, ¿no? La zona de la costa, Ica. O sea, son lugares donde existe un alto nivel de tuberculosis frente a otros lugares, ¿no? Abusando usted, doctor. Una última preguntita. Cuando se detecta un tuberculoso en una familia, hay que, digamos, aislarlo, hay que limpiar, ¿qué cosa hay que hacer? Ya, el tuberculoso detectado, se le inicia tratamiento y es contagioso mientras el esputo sea positivo. Es decir, mientras se esté eliminando bacilos en el esputo. Entonces, en ese momento es positivo. Y lo que hay que hacer en ese momento es siempre mantenerse a más de 2 metros de distancia del familiar, y el familiar se cubra la boca con pañuelo ¿no? De tal manera, o con mascarilla, de tal manera que no contagie a otros en la casa. Lo ideal es que duerma en una habitación aparte para evitar el flujo en las noches del esputo. Pero por otro lado, a los 15 días de tratamiento, normalmente ya deja de botar bacilos por el esputo y en consecuencia ya no es contagioso. Después de 15 días, apenas se hace negativo el examen de esputo, la baciloscopía, ya no es contagioso. Y en consecuencia ya se pueden eliminar estas medidas sanitarias de protección que hemos conversado. Sin embargo, esa alta de una negatividad de la baciloscopía la tiene que dar el médico. Le tiene que decir señora o señores o señores de la familia, ya el paciente no es contagioso, ya no hay necesidad de tomar medidas extraordinarias con él. Sin embargo, siempre hay que hacer las baciloscopías de modo
permanente para evitar pues que sea contagioso el paciente. Gracias, doctor Cuba, con relación al tema de la tuberculosis. Da para muchísimo, amigos, pero ya habrá otra oportunidad seguramente. La falta de financiamiento para la salud, es lo que vamos a conversar ahora, doctor. El problema de la deuda y afiliación al Seguro Integral de Salud, la falta de financiamiento, finalmente, que es una bomba de tiempo para la nueva administración, para el nuevo gobierno. Mire usted, en el Perú nosotros deberíamos tener por lo menos lo que tiene el promedio latinoamericano en financiamiento, es decir, por lo menos el 7% del PBI. Esto significa realmente que en estos momentos estamos en el 4.9% del PBI y necesitamos incrementar a 3.1% más, de tal manera que lleguemos al 7%. Esto significa el gasto total en salud, o sea, lo que gasta el sector privado y el sector público. Sin embargo, el sector público gasta mucho menos todavía. Nosotros no sé si podemos lograr un consenso en los partidos políticos, cualquiera que llegue al gobierno, de poder lograr que haya un incremento del presupuesto de modo permanente. Y hay un área que es clave para esto, que es el famoso subsidio a la gente pobre, que se da a través del aseguramiento universal o a través del Seguro Integral de Salud. Y aquí tenemos nosotros que en el presente gobierno, el crecimiento de nuevos afiliados ha crecido 150%, pero el incremento del financiamiento solo 50%. Es decir, hay 100% de nuevos afiliados que no tienen plata. Es como que usted a un caldo solo le echa agua, de tal manera que esto está llevando a un deterioro persistente de los hospitales públicos, que son los que brindan la atención a esta gente más pobre del país. Pero además de esta falta de financiamiento, lo que hemos tenido es una deuda que se tiene, que ya lo hemos conversado en otra oportunidad, claro, por supuesto, que asciende a la cifra de más de 178 millones de soles, que han comenzado a pagar progresivamente, pero que todavía no concluyen. En consecuencia, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un 100% de afiliados sin financiamiento. Tenemos una deuda impaga. Y en consecuencia, demagógicamente se puede decir que hemos incrementado el número de afiliados al Seguro Integral, hemos mejorado los derechos de los ciudadanos a la salud, sin embargo son afiliaciones nominales, porque no son reales. Yo diría que irresponsablemente. Irresponsablemente, porque no tienen el correlato, el respaldo económico para sus servicios. Y llega pues el problema a tal punto que el paciente llega al hospital y le dicen no hay el medicamento, le dicen no hay el insumo, no hay la anestesia, no hay el yeso para tratarte, etcétera, etcétera, y el paciente tiene que comprar en su bolsillo y si no tiene plata se pone a llorar. Y ese es el drama que hemos visto en Lima. En diciembre hemos visto marchas en las puertas de los hospitales, colas con escándalos pidiendo pues atención médica. Lo que pasa es que el Seguro Integral de Salud y luego con la Ley de Aseguramiento Universal está totalmente colapsado. Esto también debe ameritar un problema de consenso para lograr un mayor financiamiento. Yo aquí había traído un cuadrito, que no se puede ver de repente en la cámara, pero que usted lo puede ver tranquilamente, es que necesitamos incrementar en el aseguramiento universal un incremento que tenemos hoy día del 0.6% del PBI, deberíamos incrementar un 0.6% más. Debemos duplicar el presupuesto al 100% para poder, por lo menos, atender a los pacientes ya afiliados al Seguro Integral de Salud, cosa que evidentemente no se está haciendo y no está en el presupuesto del año 2011. ¿Y eso en cuánto ascendía usted? El monto que asciende a esto en cifras absolutas, sí, era creo que del orden de está de 762 millones de dólares, no de soles, de dólares. Esto significa en todo caso, más o menos estamos hablando 2.000 millones de 1.000 millones de soles, que tienes que colocar adicional solamente para cubrir la irresponsable y demagógica ley del Seguro Integral de Salud y el aseguramiento que supuestamente nos deja
como conquista y como logro el presente gobierno. 2.000 millones de soles. De soles, Sí. adicionales en el presupuesto del año 2011. Así es. De lo contrario, los pacientes se van a quedar sin atención médica. ¿Qué va a pasar con el nuevo gobierno? Que entre, le van a decir, pero un momentito, estamos asegurados, tenemos el Seguro Integral de Salud, estamos en el aseguramiento universal, ¿por qué no hay? ¿Por qué no da el gobierno? Y la respuesta es bien simple, porque te afiliaron sin plata, porque le echaron más agua al caldo, nada más que por eso. Y esto es la bomba de tiempo que nosotros decimos que nos deja el gobierno, irresponsablemente, porque lo lógico hubiese sido, señor, yo afilio 50, yo aumento 50% del presupuesto, aumento 50% de afiliados. No doy 50% más, y incremento 150 más. Ahora yo de quisiera afiliados, ¿no? detenerme un ratito. Usted también mencionó unas cifras en internos muy interesantes, doctor. Se ve que usted, aparte de ser un excelente profesional de la salud, también es algo economista, de repente empírico, pero me mencionó unas cifras del crecimiento del Producto Bruto Interno, si no me equivoco, en los últimos años, y hemos crecido de una forma extraordinaria. Mire usted, ¿no? el Perú, no nos olvidemos que nosotros salimos de la época del fujimorismo con más o menos 32.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno. Con el gobierno de Toledo se duplicó el Producto Bruto Interno y fue un éxito extraordinario. Y ahora el año 2009 hemos llegado a 127.000 millones. Y si seguimos este ritmo de crecimiento, estamos logrando, por lo menos en el 2014, según el plan que tiene el BCR, debemos estar llegando a 200.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno. ¿Es importante esto? Sí, es muy importante. Porque una cosa es 7% del PBI de 32.000 millones y otra cosa es, pues, 7% del PBI de 200.000 millones. Entonces, ¿qué es importante? Asegurar la estabilidad macroeconómica. ¿Qué es importante? Asegurar el crecimiento económico. ¿Qué es importante? Formalizar la economía, de tal manera que la gente goce de los servicios sociales en modo permanente, porque no hay mejor seguro que el seguro social de salud, porque de ahí te atienden un modo integral desde que naces hasta que mueres de todas las enfermedades en todo el Perú. Pero para lograr eso, ¿qué tienes que hacer? Estar en planilla, y eso significa una formalización, y eso tiene un costo. Pero en el momento que nosotros crecemos a un ritmo tan acelerado, con crecimientos de 8%, 7%, 9%, vamos a lograr que con 200.000 millones del PBI que tengamos, vamos a poder mejorar la situación de salud. Pero además necesitamos darle eficiencia al gasto. Hay mucho dispendio, hay corrupción, y hay que decirlo con mucha claridad. Hemos visto meses pasados cómo saltó la corrupción en salud, en el mismo Ministerio de Salud. El año 2007, el caso de la corrupción en el Seguro Integral de Salud, ¿no es cierto? Todos esos temas de corrupción, debemos de desaparecer la corrupción para darle eficiencia al gasto. Tenemos que reasignar recursos de otros sectores también. Hay que darle prioridad a la salud. Hay dinero que se puede sacar de otros sectores para financiar la salud. Porque lo que tenemos que lograr es que la salud esté en la agenda pública. Debemos comprender que no debemos tener, con estos crecimientos económicos, pacientes con tuberculosis, pacientes abandonados en los hospitales. Tenemos que lograr que este 50% de la población que es pobre, ahora ya 44% de la población que es pobre, se dice que el gobierno va a dejar en el 36% de la gente que es pobre y en buena hora, que no demanda salud, porque no tiene capacidad para demandar, porque no tiene plata, pero sí tiene necesidad de salud. Esta gente debería tener los servicios de salud. Y yo creo que un gobierno a futuro debería asegurarnos esa estabilidad macroeconómica. Porque lo peor que nos puede suceder es que paremos este crecimiento económico. Lo peor que nos puede suceder es que generemos inflación. Porque de esa manera, todas estas cifras que hablamos, que son maravillosas desde el punto de vista macroeconómico, no podamos disponer para rediseñarlas y reorientarlas en esos programas sociales que tenemos. Nosotros necesitamos avanzar a 7% del PBI, al PBI del año 2009, si debería significar más o menos unos 8.000 o casi 9.000 millones de dólares, en salud al año. Y no gastamos eso, gastamos solo 6.000 millones. Este gasto en todo el sector salud, público y privado. Y no nos olvidemos que hemos incrementado el gasto privado. Ahora se gasta más en el sector privado.
casi un 33% ya del gasto en salud es privado, frente a un 10% que era hace 10 años. O sea, hay toda una inversión en el sector privado. Sin embargo, todavía el gasto en salud es insuficiente. Solo estamos en 6.200, 6.300 millones de dólares, cuando deberíamos estar casi en 9.000 millones. Pero lo que gasta el sector público es ridículo, es poco. Solamente estamos gastando en nuestros momentos 2.540 millones de dólares. Esto es poco y deberíamos nosotros incrementar más y llegar por lo menos a 4.200 millones de dólares al año en salud. Y esto es posible. Tenemos un crecimiento económico alto, lo único que necesitamos es ver la forma de lograr un consenso político con todos los actores y decir, señores, vamos a poner en la agenda del Perú el tema de la salud, el tema de la pobreza, de la lucha contra la desnutrición crónica y la educación. Entonces yo creo que este lustro que viene debería ser el lustro de las políticas sociales. Y todo el mundo dice esto, que en la economía vamos bien, pero en política social vamos mal. Tenemos que ir a mejorar la situación de la política social. Yo les digo, no se maten mucho. Estas son las cifras. Pongámonos de acuerdo para ver cómo hacemos para redireccionar fondos de otros sectores para mejorar la inversión o llamado también gasto en salud. Yo creo que hay posibilidades si es que mantenemos la estabilidad macroeconómica. Me preocupa muchísimo que esa estabilidad macroeconómica puede estar en riesgo. Por eso es que es importante estar todos los que estamos interesados en este tema buscando consensos, buscando alianzas estratégicas, de tal manera que podamos generar grupos de presión muy importantes en pro de la salud. Doctor Heber Cuba, muchísimas gracias. Realmente su aporte va a ser muy tomado en cuenta ahora que se inicia la campaña electoral. Como usted lo ha dicho, este debe ser el lustro de las políticas sociales. Muchísimas gracias, muy agradecido, Herbert. Esperamos seguir comentando específicamente este tema que da para más en las próximas semanas de la campaña electoral. Muy agradecido. Amigos, regresamos, no se vayan, esto es Hora 8 para todo el Perú.